demasiado análisis para estas cosas. Va a tocar ponerle turbo. Listo, 62, arrancar 62 o arrancar 63. Arrancar 62. Listo, hagamos a ver si nos rinde hoy. Qué pena, compañeras, ¿cuál era la 61? La D. ¿La D? Gracias. Listo, vamos con la siguiente entonces, 62. Cuando el nivel del agua del tanque alcanza la altura de H metros, la cantidad del agua que hace falta para llenar el tanque es. Vamos a decir lo siguiente, nosotros sabemos que el volumen es igual a 1/3, ¿sí? Es que se me perdió todo. Por pi por el radio al cuadrado. ¿De cuánto es la altura inicial? De 2 metros. 2, ¿cierto? De 2 metros, 2 metros es la inicial. Listo. ¿Cómo hacemos para calcular el volumen de lo que falta? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Bueno, se me perdió el ejercicio. Tranquilos. Ubíquense ahí y comenzamos. Ay, Dios. Listo, hagamos simplemente la solución del ejercicio. Entonces nos dicen que cuando el nivel del agua en el tanque alcanza una altura de H metros, la cantidad del agua que hace falta para llenar el tanque es. ¿De cuánto? En algún punto de la ecuación, sin necesidad de hacer nada, en algún punto de la ecuación dice que la altura hay que elevarla al cubo o que la altura de alguna manera queda elevada al cubo. Acá está la ecuación. H es altura. No, ¿cierto? Nos dice 1/3 por pi por el radio al cuadrado, que es la única cosa rara, por h. ¿Qué quiere decir? Que esto en términos nos va a dar algo multiplicado por pi, ¿sí? Sí. Por la altura h. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo creo que sí. Multiplicado por algo en metros cúbicos. ¿Listo? El metros cúbicos hace referencias al volumen. ¿Listo? Algo con h solita. ¿Cuál de estas opciones me da h solita? ¿H solita? Sí, no h cubo, h solita. La A, profe. La A es la única que me da. ¿Listo? Sí. Entonces la opción correcta es la A, porque es la única que de las unidades me sirve. Matemáticamente hablando, ¿cómo sería? El volumen es igual a 1/3, ¿cierto? De lo que conocemos. Entonces, lo que conocemos es pi. Por el... Ay, qué pena. Perdón. No se Qué escucha pena. nada, profe. Los voy a silenciar. ¿Listo? Qué pena con ustedes. Los voy a silenciar un momentico. Es que hay alguien por allá que está muy contento en clase cantando. Entonces no me deja escuchar. 1/3 por el radio al cuadrado. El radio entonces es 1. El cuadrado pues seguirá siendo 1, entonces no me importa, ¿cierto? Por 2, que es mi altura. Por la otra altura que necesito, que es h. ¿Listo? Entonces, para este caso, el volumen sería igual a 1 por 2, 2. ¿Eso qué quiere decir? Que el volumen es igual a 2/3 de pi por h. Que es 2/3 de pi por h, que es el que está acá. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta es la A. Y cambiamos de ejercicio. Responde a las preguntas 63 a las 65 de acuerdo con la siguiente información. La siguiente gráfica ilustra el diseño correspondiente a la instalación de una torre de comunicación sostenida por el piso por 2 cables. Los puntos de amarre del cable en el piso tienen una separación de 12 metros y los puntos de amarre del cable de la torre se dividen en 3 partes iguales de la misma longitud. ¿Sí? ¿Alguien entendió qué era lo que decía? De aquí a aquí hay 12. Pues ahí más o menos. Lo cierto es que eso toca ahí sacar tangente, ¿no? Pero en el primero no. Yo ayer me pegué la emocionada de mi vida, saqué la tangente, encontré la altura máxima y me estaban preguntando otra cosa, ¿no? Eso pasa cuando uno no lee. Listo, de aquí a aquí hay 12. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, señora. Se divide en 3 partes iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí hay una parte, acá 4. hay otra, ¿cierto? ¿A cuánto equivale esta parte? 4. 4. A 4. ¿Y a cuánto equivale el otro triángulo? Dice que tiene el doble, entonces más o A menos, 6. ¿no? Equivale a 8. A 8. Eso. ¿A 8? 8.
Claro, porque si esta tiene 4 y la máxima Más son cuatro. 12, 4 y 4 serían 8. 8. Sí. Eso es. Me pregunta que cuál es la distancia de la separación entre cable y cable. ¿Listo? Del amarre en el piso, el cable más largo al pie de la torre hay una distancia de 4 sé. metros, 8 metros, 6 metros o 12 metros. C, 8 metros. Sí, Porque lo que me 8 está metros. preguntando es de la base al más largo. Sí, ese es. Listo, entonces es de 8 metros. 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 Espérenme, borramos por acá. C, 8 metros. 64, la altura de la torre en metros es. Ahí sí ya me toca sacar otro valor. Listo. Nosotros sabemos lo siguiente. ¿Qué conocemos nosotros? Nosotros conocemos acá un 8, ¿cierto? Sí. Acá, ¿qué conocemos? ¿Cuánto vale el ángulo que está aquí? ¿Cuál? Este que no tiene 50 número. grados. ¿Cuánto? 60 grados. ¿Por qué 60? Pues, Tienes la razón, pero ¿por qué 60? Ay. ¿Porque es el doble? No. La suma Porque igual Pero- pues, los ángulos siempre, ¿es de cuánto? pues igual siempre una tiene que ser la mitad, ¿no? No, no necesariamente. La suma de los ángulos internos es de 180. O sea, ¿qué quiere decir? De cualquier triángulo, independiente del que sea, ¿sí? De cualquier triángulo, Vamos 33 a 30. ajá, es de 180. ¿Qué conozco? Conozco este que está aquí. ¿Por qué conozco el que está acá? Porque sé que es un ángulo Sí, sí. recto. Y si es recto, ¿vale? De 90, 90. 90 Entonces 90 más 30. y 120 Y más si tiene 60, que, y si le sumo 60, ¿cuánto me tiene que dar? 180. Los 180. Eso. Ajá. Por eso ese vale 60. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Yo conozco el seno de un valor 33 a 3. y el Creo coseno. que es el último partido donde vamos perdiendo. No sé si vamos perdiendo o ganando, pero por favor podemos silenciar el micrófono. Ay, sí, por No favor. los quiero tener que silenciar a todos y que toda la clase me la pase yo hablando porque honestamente se vuelve súper aburrido y ustedes no entienden nada tampoco. Entonces, les Sí. encargo poquitico de consideración. Listo. ¿Cuánto vale? ¿A qué equivale el seno en un triángulo rectángulo? El seno. ¿Cateto opuesto o adyacente? Cateto Puesto. adyacente sobre cateto opuesto. No, pero esa es la tangente. Ay, el seno. Ujú. Opuesto sobre Hipotenusa. eso, muy bien, sobre hipotenusa. ¿Y el coseno? El coseno. Cateto adyacente. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. Listo, adyacente sobre hipotenusa. Por allá alguien me decía la tangente es la división entre el seno y el coseno, lo que será el cateto opuesto sobre el cateto Adyacente. adyacente. Con esta información en la cabeza me voy a bajar. La altura de la torre en metros es. La altura de la torre me están preguntando desde qué ángulo, desde el de 30 o desde el de 60. Desde el de 30. 60. ¿Quién da más y por qué? Ay, una chica. Pues yo la verdad, o sea, en mi cabeza ya entendí, pero no lo sé Pero no sabes explicar. cómo explicarlo. Ok, listo. No te preocupes. Exacto. Listo. Yo sé que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿cierto? Mm, Si yo lo estoy mirando desde el de 30, ¿cuál es mi cateto opuesto y cuál es mi cateto adyacente? Desde el de 30. Si uno mira el de 30, el 90 es el opuesto y el adyacente es el 60. Pero no, en el cateto más no en el ángulo. La tangente de 30 es igual a, ¿sí? De 30, pues lo estoy viendo desde 30. Es igual a el cateto opuesto, mi cateto opuesto pues será el que se opone a mí. Yo no lo conozco, Sí. ¿sí? Sobre el adyacente, pero el adyacente sí lo conozco, ¿qué vale? 8. 8. ¿Vamos bien hasta ahí? Ah, Opuesto, adyace a mí. Opuesto. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Opuesto sobre adyacente, seno sobre cosenos. Sí. Listo. Ahora, si yo lo miro desde el de 60, ¿listo? Estoy viéndolo desde acá.
¿Cuál es mi cateto opuesto? Su opuesto es el 8. Y mi adyacente, No lo no lo conozco. conozco. No lo conocemos. No lo conozco, vamos no a lo conozco. investigar. ¿Cierto? No sé cuál es el número del lado. O sea, sé cuánto vale el ángulo, pero no el lado. ¿Sí? Ahora sí, me vuelvo a bajar. Ay, esperen, porque me pasé. Listo, acá. Entonces, teniendo esto un poquito más en mente, me están preguntando cuál es la altura de la torre. ¿Cierto? Mm. Para este caso, entonces, para yo calcular la altura de la torre, uy, me escucho con mucho retorno, por favor, alguien se silencia. Gracias. Ya, gracias, y ya. Que me escucha con un retorno impresionante. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo... Perdón, los silencio a todos, pero es que se escucha un retorno espantoso. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy mirando desde el de 30 grados, ¿sí? Si yo estoy mirando la tangente de 30 grados, que es la tangente que aparece acá, lo que yo estoy necesitando encontrar entonces será mi cateto opuesto, ¿sí? Si yo estoy mirando desde el de 60, ¿qué cateto estoy buscando? ¿El opuesto o el adyacente? El que me adyace, ¿cierto? Si yo estoy viéndolo desde el de 60, sí. Si yo estoy viendo desde 60, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la operación será la siguiente. El cateto adyacente va a ser igual a ¿qué? A 8 dividido la tangente de 60, ¿cierto? ¿Qué dice? Estaba dividiendo, lo mandé a multiplicar, la tangente de 60 la mandé a dividir. Si yo estoy viéndolo desde acá, lo que estoy buscando es mi cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto será igual a 8 por la tangente de 30. Por eso les preguntaba que desde qué ángulo lo estábamos viendo. Desde el 90, desde el de 90 nunca se saca nada. Esto es uno de los dos, que es diferente al de 90. Entonces, el opuesto o la altura será igual a 8 por la tangente de 30 o también será igual a 8 sobre la tangente de 60. ¿Listo? Ahora vamos a buscar cuál es ahora sí la opción correcta. Entonces, 8 por la tangente de 60 o 8 por la tangente de 30. Si me dicen que es 8 por la tangente de 60, sí, porque me dicen que es 4 por la tangente de 30, pero 4 no me sirve. 4 no está dentro de mis opciones, ¿cierto? Lo que más se me acerca será 8 a la tangente de 60. ¿Listo? Entonces, para nosotros encontrar ese 8 por la tangente de 60, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a volver a subir por allá. No me sirve desde el de 30, ¿sí ven? Porque del de 30 la opción que me da es 4 o 12. Y yo no tengo ni 4 ni 12. El único número con el que yo puedo jugar es con 8, que es el único cateto que conozco, por cierto. No conozco ningún otro cateto más. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Más o menos? Más o menos, profe. Más o menos, profe. Hagan de cuenta que yo no les dije nada. Vamos a borrar todo, vamos a volver a empezar un poquito. No se preocupen que no tenemos tanto afán. Vamos con lo siguiente. Me están preguntando por la altura en metros. Me están dando entre las opciones de 8, bueno, 4, 6, 8 o 12. ¿Listo? Esas son todas las opciones que me dan a mí. Ya sabemos. Esperen. Es más, recuerden que entre las opciones de seguridad el chat siempre está bloqueado. Entonces, 4, 6, 8 y 12. ¿Sí? Esos son los números que me dan. De esos números, ¿yo qué conozco? Vámonos arriba. Conozco que este vale 4 y que este vale 8. 8, sí. Que este vale 30, los ángulos son los mismos, son congruentes. 30, 60 y 90. Pero es que a mí no me están preguntando la altura a la mitad de la torre. Me están preguntando la altura a la parte de más alta. Sí, hasta acá. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. Ya sabemos que la altura que me están preguntando es esta. Entonces, este no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque este mide 4. Cualquier despeje que yo haga me va a quedar en términos de 4. Este vale 8. Entonces me va a quedar en términos de 8. Tiene que quedarme en términos de 8. ¿Sí? No me puede quedar en términos de 4 para tangente de 30, como estaban diciendo arriba, que era la A. Porque si me queda en términos de 4, lo que estoy dando, ¿sí? No es la altura de la torre en metros, sino que estoy dando de altura.
¿La altura dónde? ¿Otra vez? Listo. Este vale 4. Este vale 8. Toda vale 12. ¿Sí? Ujú. Si yo les digo que ustedes, que yo conozco este valor, y voy a dar mi respuesta en términos de este valor de 4, ¿sí? De este que está aquí, ¿qué altura estoy dando yo? La de 1 metro. No tenemos ni idea cuánto vale esta, entonces vamos a decir que más o menos es como esta, ¿cierto? La de la mitad de la línea. Sí. ¿Sí? O sea, porque si yo lo doy en términos de este número, ¿qué me está quedando? Acá. ¿Sí? ¿Vamos Sí, bien esa hasta ahí? sería la altura. Sí. Esa sería mi altura. Si yo lo doy en términos de esta, ¿dónde queda mi altura? Arriba. Arriba. Esta sí es la que me sirve, ¿cierto? Ujú. Entonces, para saber cuál es la que me sirve, no puedo dar mi respuesta en términos de 4, porque estaría dando la altura a la mitad de la torre. Necesito dar mi respuesta en términos de 8. ¿Sí me hago entender ahora sí? Pues sí, profe. Ya ahora sí, listo. Entonces necesito dar mi altura en términos de 8, porque si la doy en términos de 4, pues me queda a la mitad de la línea. Y no me sirve a la mitad de la línea, tiene que ser a 8. ¿Listo? La respuesta correcta es sí, 8 por la tangente de 60. ¿Listo? Ujú. Porque necesito dar mi altura en términos de la vara más larga. ¿Listo? La C. ¿Qué sería la C? Listo. 65. Si se modifica el diseño ubicando los amarres de los cables a la torre en su punto medio y los amarres del piso se ubican cada uno a 6 metros del pie de la torre, entonces el nuevo diseño necesitará más cable, menos cable, igual cable. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Qué tenemos nosotros por aquí? Nos dice que ahora este vale 6 y este vale 6. ¿Sí? O sea, 12. O sea, los mismos 12, pero están ubicados a 6 y 6. Antes esto estaba ubicado a 4 y esto estaba ubicado a 8. ¿Qué quiere decir eso? Que este se va a hacer un poquito más largo y este un poquito más corto. Corto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. Ahora me pregunta así. Yo tengo que tomar este valor a la mitad de la torre. O sea, como por aquí, démosle cualquier valor ahí a la mitad de la torre. ¿Necesito más cable para extender de acá a acá que el que necesitaba para extender de aquí a aquí? Sí, profe. Sí, visualmente sí, ¿cierto? Y si yo muevo este punto, ¿necesitaré más o menos cable? Menos, profe. Menos, ¿cierto? En comparación, ¿este será más que lo que necesito de aquí de menos o será la misma proporción? Es decir, el cable que me sobraba acá, que pues tampoco es que sea gran cosa con estos dos pedacitos, ¿cierto? Si se lo sumo aquí, entonces me dará el mismo valor. No sé, Sí. vamos a mirarlo. Yo todavía no está, no sé, voy a mirar. Voy a tomar entonces acá este valor, ¿sí? Y yo digo que este viene acá, ¿sí? Y me voy a llevar este y lo pongo acá, ¿sí? Es la misma cantidad de cables si yo lo bajo, ¿sí ven? O sea, hice una transposición de los valores. Este valor que se me sube, se lo voy a mandar acá abajo. Y este valor que me sobra de aquí, pues lo voy a mandar aquí al lado, ¿sí? Y me da el mismo triángulo que estoy buscando, ¿sí ven? ¿Qué quiere decir? Que si yo a este valor le sumo esta cantidad de cable que me sobra de este, entonces me va a dar el mismo valor. Necesito la misma cantidad de cable. Listo, entonces, igual a la cantidad de cable que el diseño original. Listo, vamos a necesitar la misma cantidad de cable. Responde las preguntas 65 a 69 de acuerdo con la siguiente información. Para probar el efecto que tiene una vacuna aplicada a 516 ratones sanos, se le realizó un experimento en un laboratorio. El experimento consiste en identificar durante algunas horas la regularidad en el porcentaje de los ratones que se enferman al ser expuestos posteriormente al virus que ataca la vacuna. Las siguientes gráficas representan el porcentaje de ratones enfermos al cabo de la primera, segunda, tercera hora de indicado el experimento. Entonces, a la primera hora fue el 25, a la segunda hora no veo, pero creo que es 37. Y a la tercera hora como 49. Honestamente yo no veo nada. Sí, 37,5 y 43,75. Ya ahora sí.
Respecto al estado de los ratones con el paso del tiempo, ¿cuál no es correcto afirmar? Al cabo de la primera hora hay 75 ratones sanos. ¿Cuántos ratones eran al comienzo? ¿Me dicen? 516. ¿Sí? ¿Y se enfermaron? El 25%. ¿O esos son los sanos? Los enfermos, no, los enfermos. Entonces 0.25. ¿Cuánto es 516 por 0.25? 129, ¿cierto? Esa es la cantidad de ratones sanos. La cantidad de ratones enfermos. La cantidad de ratones enfermos. ¿Sí? O sea, 129 son los enfermos. ¿Cuántos hay sanos? 75. No, 516 menos 129. Ah, sí, perdón. Serían 387. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí supieron qué hice? Tomé los 516 sanos, que fueron los del experimento, ¿sí? Y los enferman en la primera hora, entonces el 25% presentó enfermedad, es decir, saqué el 25% de 516, que me dio 129, y esa es mi cantidad de ratones enfermos. A la cantidad de ratones sanos le resté la cantidad de ratones enfermos y me quedan que son 387 ratones sanos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Listo. Al cabo de la primera hora hay 129 ratones enfermos. Sí. Transcurridas 2 horas y media, hay más ratones sanos que enfermos. Sí, porque a la segunda hora, no, mentiras, no. No, porque hay 37.5%. Exacto, estas son 2 horas, ¿sí? A la tercera hora igual tampoco es que haya subido a más del 50%. Entonces no pueden haber más ratones sanos que enfermos. ¿Listo? Entre la segunda y la tercera hora, el número de ratones enfermos aumentó en un 6.25%. Entonces, ¿qué sería? 43.75 menos 37.5. Me da 6.25. Uy, Dios mío. Ya, estaban dejando solo. 6.25. A y D, mentiras, D es cierta y B es cierta. Lo que quiere decir que A y C son falsas. ¿Listo? No es correcto afirmar A y C. ¿Listo? En esta ocasión, ambas hay que marcarlas. No nos sirve marcar una sola. ¿Listo? Ambas son falsas. ¿Listo? Entonces, tanto A, uy, espérenme, que se enloqueció. Tanto A como C son ciertas. Transcurridas 2 horas y media y más ratones. Ay, no, no era la C. No, profe, dijo la B y la D. Ah, no, la B y la D son ciertas, sí, no, entonces sí Son estoy bien. ciertas. La A y la C Sí. son las que no son correctas a afirmar. Eso. O sea, hay que marcar es la A y B C. y la D. No, ¿cuáles no son correctas? Ya. Las Sí, que no son correctas. Eso, no, hay que marcar son las que no son correctas. Entonces no es Ok, correcta la A, porque Y la después C. la primera hora, pues no son 75, son muchos más. Ni la C, porque transcurrida 2 horas y media no hay más ratones sanos. Ay, no, sí. Transcurridas 2 horas y media más ratones sanos que enfermos. Sí, no más enfermos que sanos. Lo leímos al revés. Es la A, profe. Es solamente la A. Sí, es Sí. solamente la A. Porque la habíamos leído al revés. ¿Listo? Entonces Sí. solamente la A. Ajá, profe. Eso de andar leyéndola al contrario, ¿sí me ven? La A. Listo. La C sí hay más ratones sanos que enfermos en todas. En ningún punto supera. ¿Listo? El resto son verdaderas. La única que es falsa entonces es la A, porque hay muchos más ratones sanos que enfermos. Listo. Observando los datos anteriores y considerando la regularidad en el porcentaje de ratones enfermos, un integrante del equipo de investigación presentó la siguiente gráfica de ratones enfermos al cabo de la 4ª hora de iniciado el experimento. Ojo. ¿Qué pasó entre 25 y 37,5? ¿Qué porcentaje hay? O sea, ¿cuál es la diferencia? Es de 12.5, ¿cierto? ¿Y qué pasó entre 43.75 y 37.5? ¿A cuánto disminuyó?
6,25. Es que yo hablando con el 6. micrófono apago. Listo. Entre la primera y la segunda rayita habían 12. Entre la segunda y la tercera habían 3. ¿Qué se espera que pase en la cuarta hora? ¿En cuánto se espera que aumente el porcentaje? 3.125. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué? Porque pues le restamos a la mitad. ¿Sí? 3.125. Observando los datos anteriores y considerando la regularidad en el porcentaje de ratones enfermos, un integrante del equipo de investigación presentó la siguiente gráfica, el porcentaje de ratones enfermos, al cabo de la cuarta hora iniciada del experimento. ¿Es del 50%? No, ni siendo cierto. No, No es del 50%. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta es del 43,75 y a 43,75 le tenemos que sumar entonces 3.125, ¿cierto? Eso nos daría 46,875, lo que quiere decir que no es el 50%, entonces no es cierta. ¿Listo? La información que se corresponde al porcentaje de ratones enfermos al cabo de la quinta hora del experimento. No. Al cabo de la cuarta hora de iniciar el experimento debería haber 3.125 menos ratones enfermos que los presentados. Es decir, 50 menos 3.125. Eso nos daría 46,875. ¿Listo? La información que se presenta corresponde al porcentaje de ratones enfermos al cabo de 3 horas y media de ya iniciado el experimento. No. Al cabo de la cuarta hora de iniciado el experimento debería haber 56.25% de ratones enfermos. No. ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta correcta? la B, profe. La B. ¿Listo? Es de 3.125. Ay, profe, qué pena, me perdí en la 66. ¿Es cuál? La 66, ¿es la que estábamos haciendo? No. La La 66 es 66 la es A. la A. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Listo? 67. Profe, profe, una pregunta. Profe, ¿y la 67? La B. B. Dime. Profe, la 65 no la escuché bien porque se me apagó el computador. Sí, señor, La tranquilo. Ya la A. miramos. Esa es la A. ¿Es la? Sí, sí, señor. Ah, ¿La bueno, gracias. 65? La A. Sí, Sí, la A. La 65. Así. gracias, profe. Gracias, ¿Listo? Miriam. 65 la B. Sí, yo La también A, tengo ¿eh? la B. En la Ah. 65 también tengo la B. No, es la A, 65 es la A. la B y la 66 la A. Ajá, no, sí es la A. ¿Por qué es la A? Porque se requiere la misma cantidad. ¿Se acuerdan que hicimos la grafiquita? Cortamos el pedacito y lo pusimos arriba. Y el otro pedacito de gráfica lo pusimos abajo y nos daban en la misma posición en altura. Sí, es la A, la 65. Eso es la A. Ujú. La 65 la A. Sí, la A, la A. Es la A, acuérdense, porque cortamos el pedacito y lo pusimos arriba y vimos que daba a la misma altura de la que necesitábamos, o sea, asumiendo dónde estaba la mitad, ¿no? Y del otro lado, cortando el pedacito, entonces también nos alcanzaba para llenar el otro espacio. Entonces, con la que se le quita la una, se le aumenta la otra y nos da exacta. Sí. Eso es. Listo, 67. 67. Observando Vamos. los datos anteriores y considerando la regularidad en el porcentaje de ratones. Ay, no, usted qué. No. Vamos a la 68. 68. La gráfica que 68, profe. representa mejor el porcentaje de ratones enfermos es. Ay, Listo. De entrada, ¿la gráfica crece o decrece? la gráfica. ¿Cuál gráfica? Cualquiera. O sea, Anyway, no importa. ¿La cantidad de ratones enfermos aumenta o disminuye? disminuye. No, aumenta. No, Aumenta. 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 Lo ¿Por saben. qué aumenta? Porque aquí hay 25, aquí hay 37, aquí hay 43. Sí, aumenta. Ah, sí, aumenta. La gráfica tiende a aumentar. ¿Qué quiere decir? Que la B y la D de entrada no me sirven. No porque disminuye. Es la C. Exacto. Es la C, profe. Muy bien, no aumenta de manera lineal. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cada vez aumenta menos. ¿Sí? Sí. Ujú. Como cada vez aumenta menos, debe ser que se tiende a estabilizar en algún punto. En el punto que se estabiliza es más o menos sobre 50. Es decir, que la opción correcta es la C. Sí. Listo, siguiente, 69. SEAT el número de horas transcurridas después de iniciado el experimento, la expresión que representa el incremento en el porcentaje de ratones enfermos en un tiempo T y un tiempo T más 1 es. T más 1. Listo, SEAT el número de horas transcurridas después de iniciado el experimento.
La expresión que representa el incremento en el porcentaje de ratones enfermos entre el tiempo t y un tiempo t más 1, ¿cuál es? Profe, perdón, esto la 68 era... La C. La C. Ok, Gracias, por gracias. allá. Le dije, Profe, ¿es 25 elevado a la 2? ¿por qué elevado a la 2? No, no nos puede dar elevado a la 2. Primero 25. porque, si ustedes se dan cuenta, la cantidad de porcentajes se va a estabilizar en algún punto. ¿Sí la ven acá? Entonces, si la elevamos a la 2 de entrada, debe ser directa. 1. 25 por t no es. ¿Por qué? Es la D. ¿Es constante? No, No. no, ¿Cierto? tiene curva, Tiene curva. Eso. No es constante, entonces no puede ser 25 por t. ¿Listo? 25 por 2 elevado a la t. ¿Qué quiere decir? 25 por 2, 50. Elevado a la 1 serán 50 ratones enfermos. Por ejemplo, en 2 horas. 25 por 4. Es 100. Listo. ¿La cantidad de ratones aumenta tan rápido? No. Se estabiliza en 50. No, No. no, Entonces, porque esa no me tiene sirve. curva. Eso. Entonces, esa no me sirve. Vamos con la C. 25 dividido 2 elevado a la t. Si no es esa, es la que le sigue. Entonces vamos a volver a hacer el mismo experimento. La D, profe, no es porque restar, Ya voy. porque resta. Listo, Profe, ya la D. vamos. Eso. Pero ya miramos cómo más o menos se mantiene el porcentaje. Esperen un segundo. Listo. Entonces vamos a probar con 2 números. Con 2 números ya sabemos si eso funciona o no funciona. Listo. 25 elevado a la 2 a la 1. ¿Listo? 25, 2 por 1. 2 elevado a la 1 sería 2. 25 dividido 2, ¿cuánto nos daría? 12.5. Muy bien, 12.5. Entonces, esta sería 12.5. En la siguiente se espere que aumente, pero no tanto. ¿Sí? Eso es lo que estamos esperando, técnicamente. 25 dividido 4. 6.25, ¿cierto? 7.25. Ajá. Listo. Estos números no se les hacen muy parecidos a los números que estaban allá arriba. Nos están preguntando por el porcentaje. O sea, ¿se acuerdan que nosotros hicimos la resta aquí? Espérenme de vuelta. Acá arrancaban 25, ¿cierto? Porque el primer valor pues era a la 0. A las 0 horas. ¿Sí me hago entender? Es decir, 25 dividido 2 elevado a la 0. ¿Se acuerdan qué pasa con cualquier número elevado a la 0? ¿Vale? El mismo número, ¿cierto? Entonces, valdrá 1. 25 Vale, dividido uno. 1 será 1. 25, ¿cierto? O sea, al principio, sin ratones, o sea, con el a 0 horas, antes de la primera hora nos dará el 25%, ¿es cierto? Sí. En la segunda, el aumento fue de 12.5. O sea, 37.5 menos 25 nos da Sí, 12.5. sí, Sí. correcto. En la tercera aumentó 6.25. Sí, Entonces es esa. También. sí. Entonces es esa. Ya. Ya miramos ¿Qué es cuál la? es la que aumenta en porcentaje. La C. La C. La C, profe. La C de casa. 25 sobre 2 a la T. ¿Listo? Ajá. Elevado a la 2. Eso es. No, elevado a la 2, no, elevado a la T. Ah, listo, elevado a la T. Elevado a la T. Entonces 25 de 2 elevado a la T. Sí, La profe. correcta es la C. 70. Luego de resultar infectado con el virus un ratón. La 69 y la C. La C. Sí, la C. 70. Hoy nos rindió, hola. Luego de resultar infectado con el virus un ratón tiene solo un 35% de probabilidades de sobrevivir. Según esto, si se hubiera suspendido el experimento al cabo de la primera hora de iniciado, el número de ratones vivos, unas horas más tarde posiblemente sería de 432. Wait, espérenme un momentico. ¿Cuántos ratones se infectaron? ¿Se acuerdan? ¿129? Sí, 129. 129. Eso, gracias. Me encanta cuando están por allá arriba de la razón. Listo, entonces, son 129 ratones enfermos. Espérenme por acá, yo saco la herramienta. 129 ratones enfermos, ¿listo?
Y me dice que luego de resultar infectado con el virus, el ratón sí tiene solo el 35% de probabilidades de sobrevivir. ¿Listo? ¿Cuántos ratones de ahí sobreviven? Es decir, 129 por 0.35, que me da 45.15. O sea, 45 ratones más o menos logran sobrevivir. Sí, la di. Da, sí, 45.15 y verdadera porque al cabo de esta hora lograrían sobrevivir 45 ratones de los infectados. Listo, ahora sí, ya. Unas horas más tarde sería de 432. En algún punto multiplicando 45 por algo nos va a dar 432. Vamos No, mirando las profe. opciones. Es falsa porque de los 516 ratones morirían 129. No, viven 129. O sea, se infectan 129, no mueren, ¿sí? O sea, esta no es. Falsa, porque al cabo de esta hora aproximadamente hay 180 ratones vivos. No, tampoco. Verdadera, porque sobrevivirían 65 ratones de los 387 que se contagiaron con el virus. No, porque pues los que... No, porque se contagiaron 129. Exacto, pues esta no es la D, verdadera, porque al cabo de esta hora sobrevivirían 45, que fue el mismo número que encontramos. ¿Qué pasa con ese 432? Es una excelente pregunta. Creo que es un número que ponen para despistar. Porque al cabo de la hora, que es que me están mandando a realizarla, entonces lograrían sobrevivir 45 ratones de los infectados por el virus. ¿Listo? Responde las preguntas 71 a 73 de acuerdo con la siguiente información. Un club deportivo realizó una encuesta a 150 personas de una comunidad acerca de los deportes que les gusta practicar. A continuación se muestran los resultados. Ahí hay una tabla, no sé de qué sea. Usando la información obtenida de la encuesta se elaboraron los siguientes gráficos. Ahí medio hipo. De los siguientes gráficos. ¿Practican algún deporte? Fútbol, natación, baloncesto. Con relación a estas gráficas es posible afirmar que la relación de la información de la gráfica, con relación a estas gráficas es posible afirmar que de la información de la gráfica 2 se puede deducir que 55 personas practican solamente deportes. De la gráfica 2 se puede deducir que 55 personas practican solamente 2 deportes. Vamos a hacer la suma. ¿Cuántas personas practican 2 deportes? 45, no. De la los que natación practican 45, profe. Listo. No. Que practiquen 2 deportes al tiempo. O sea, las que están aquí en medio de estas, no la que se cruzan las 3, sino que solo cruzan 2. ¿Sí? 40. 20, 30, 40. Muy bien. Entonces, no es falta. Esa es falta. De la gráfica 2 se puede determinar el número de personas que practican un solo deporte. ¿Cuántas personas practican un solo deporte? 15. ¿Sí? No, 15 practican los 3. 65. Aquí hay... 65. ¿Listo? ¿Se puede deducir cuántas? ¿Cuántos qué? La pregunta es si se puede determinar la cantidad de personas que practican un solo deporte. Sí, pues 55. Listo, muy bien. O sea, la B es cierta. De la gráfica 1 se puede deducir que 40 personas no practican ninguno de los deportes. No, acá solamente me da la relación de personas que practican deportes.